Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes esta mañana, esta tarde, esta noche? Bienvenidos nuevamente a este viaje por la Biblia. Mi nombre es Jorge Luis García French y vamos a continuar con este viaje. Pero antes, lo de siempre. Les recuerdo que toquen la campanita, que le pongan un like, sobre todo para que el señor YouTube se entere que estos videos están siendo de su interés. Nuevamente, gracias por su compañía, gracias por estarlos siguiendo. Muy bien, pues continuamos nuestro viaje por los libros históricos. Ya vimos Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. De hecho, en este último libro vimos amplios pasajes de la vida del segundo rey de Israel. Pero ahora vamos a viajar simultáneamente por los libros primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. De hecho, vamos a tomar 3 capítulos, 3 videos para hablar sobre estos 4 libros. La historia hebrea, desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén, se encuentra precisamente en estos libros de los reyes. En los libros de las crónicas se describen muchos de los sucesos relatados en Reyes, pero solo que el cronista se limita principalmente a la historia de Judá, el reino del sur. Aunque los libros de Reyes y Crónicas muestran una gran similitud en su contenido, algunos podrían decir que incluso son repetitivos, están escritos desde muy diferentes puntos de vista, siendo Reyes escrito desde un punto de vista más humano o profético, mientras que los libros de Crónicas están escritos desde un punto de vista divino. Por ejemplo, se nos relata sobre la muerte de Jeroboam y en Primero de Reyes 14:20 se nos dice durmió con sus padres, o sea, es un punto de vista humano, mientras que en Segundo de Crónicas 13:20 dice del mismo evento hiriólo Jehová y murió, o sea, están hablando de lo mismo, pero claramente Crónicas está hablando desde un punto de vista divino. Muy bien, no se tiene certeza de los autores, de quién escribió el libro de Reyes. Hay citas que ubican al autor antes de la destrucción del templo, más o menos por aquí. Pero también se relata cuando liberaron al rey Joaquín en el año 562 a.C., en Segundo de Reyes 25, lo cual sucedió ya en el tiempo del cautiverio. En cuanto a las crónicas, tampoco se tiene certeza del autor, aunque la tradición judía se lo atribuye al profeta Esdras. Pero bueno, hay muchas opiniones encontradas. El autor pone de relieve la dinastía davídica, el pacto eterno que Jehová hizo con David, el templo con su culto establecido por David, el papel de los levitas y la ley. O sea, un enfoque mucho más divino. Aquí tenemos de una forma esquemática etapa de la monarquía con sus 3 reyes. Aquí tenemos la ruptura, el reino de Israel en el norte, el reino de Judá en el sur, cómo son desterrados a Asiria, pero aquí por el lado de Judá duraron más tiempo, pero bueno, Jerusalén también es destruido por los babilonios, son desterrados y hasta que regresan finalmente a su casa y se edifica el segundo templo. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. En el libro de Reyes se percibe una preocupación por los datos históricos precisos, exactos, lo cual está de lujo porque hace de la obra de estos 2 libros la mejor historiografía de la época bíblica. Por otra parte, en el libro de Crónicas o en los libros de Crónicas, debido a su orientación teológica más que histórica, procura reavivar ese deseo en el pueblo de Israel por recobrar sus posesiones en la tierra prometida, de acuerdo con la distribución original que realizó Josué, lo cual explica la enorme y detallada cantidad de información genealógica que para algunos puede resultar complicada. Viajaremos por la historia del pueblo hebreo empleando los libros de los reyes y nos apoyaremos en los libros de crónicas para ampliar esta información. Recordemos que aún estamos en la época de la monarquía, cuando era un solo reino. Después de Salomón es cuando ya tenemos el reino dividido.
Entonces, estos libros presentan la división del reino, precisamente su decadencia y la ruina, tristemente, de ambos. Entonces tenemos aquí un bosquejo, vamos a usar, que es lo que vamos a utilizar, y vamos a empezar con Salomón y la división del reino, qué fue lo que pasó. Después veremos lo que sucede en el reino del norte, Israel, y terminaremos con el reino del sur, que fue Judá. Vamos a empezar directamente con Salomón y la división del reino. Antes de morir, David hizo dos cosas principalmente por Salomón. Primero, reunió al pueblo y a los hombres de gobierno para entregarle a su hijo la autoridad real y explicar al pueblo qué era lo que estaba pasando y que Salomón era el rey elegido por Dios, porque recordemos que David tenía varios otros hijos mayores y entonces, pero escoge a uno de los chicos, escoge a Salomón. Muy bien, entonces en Primero de Reyes 2:12 dice: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. David había querido construir el templo para Jehová, era un sueño que él tenía, pero Dios no se lo permitió porque sus manos estaban manchadas de sangre. Recordemos a toda la gente que había matado. Sin embargo, se dedicó a juntar mucho material, o sea, mucho material. En Primero de Crónicas 28:20 encontramos: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces, no pudo construirlo, eso lo aceptó. Sin embargo, él sí puso manos a la obra y se puso a juntar mucho, pero mucho material. Poco después de que Salomón ascendió al trono, oró a Dios. Y en Primero de Reyes le encontramos parte de la oración y dice Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. ¡Qué oración tan padre! Realmente preocupado por el pueblo, preocupado por los intereses de Dios. El reinado de Salomón fue cuando Israel alcanzó el mayor esplendor de toda su historia. Encontramos que Salomón fue un gran administrador y un gran constructor. Ideó la marina de Israel, cuyas naves fondeadas en el Golfo de Acaba realizaban importantes viajes comerciales. Por otra parte, construyó palacios y evidentemente lo más emblemático, el gran templo de Jerusalén, hecho de piedra, maderas de cedro, ciprés y oro, mucho oro. Es increíble leer este libro, realmente la cantidad de oro que utilizó Salomón al construir el gran templo de Jerusalén. Y adicionalmente Salomón impulsó y protegió las artes. Como deben saber, él mismo compuso un montón de numerosas canciones, salmos y proverbios. En Primero de Reyes 4 encontramos que y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría, de la sabiduría que le había dado el Señor. Su ambicioso programa de construcción y opulento estilo de vida estuvo financiado con medidas opresivas para el pueblo. Por ejemplo, elevados impuestos y trabajos forzados. Tal vez no para los israelitas, para los otros, pero de todos modos había esta situación. Sin embargo, Salomón no anduvo completamente delante de Dios, tan bien como parecía, porque Salomón no amaba al Señor su Dios de todo su corazón, ni amaba a su prójimo como a sí mismo. Y cuando ya era viejo, mantuvo un harén con muchas mujeres extranjeras, todas paganas, lo cual fue un abierto desafío a la divina prohibición de los matrimonios mixtos, porque ellos inclinaron su corazón tras dioses ajenos, porque él edificó altares a otros dioses con tal de que sus mujeres estuvieran contentas.
En Primero de Reyes encontramos que, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Nuevamente, esto es historia, pero ¿qué podemos aprender de esta lección? Cuando buscó genuinamente a Dios, Dios lo bendijo y Dios lo prosperó. Pero cuando las mujeres y sus muchas ocupaciones lo apartaron de los mandamientos de Dios, Dios permitió que sus decisiones trajeran sus propias consecuencias. Este es un punto en el que yo he estado insistiendo. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Si nosotros decidimos no seguir sus mandamientos, Él no nos obligará, aunque sabe, aunque conoce que nos va a ir mal. Si reconocemos nosotros nuestra falta y pedimos perdón, entonces sí, Dios nos perdonará, pero las consecuencias de nuestras decisiones van a continuar su curso. Ojo, si el Señor te está bendiciendo, reconócelo en tu vida, agradécele a Dios sus dones y mantente firme en seguir su palabra. Da gracias a Dios, porque si abres la puerta al orgullo pensando que por tus habilidades, capacidades o inteligencia lo has logrado, fíjate que no, estará cerrado. Aléjate de los otros dioses. Y tal vez ustedes dicen, yo no adoro otros dioses. Tal vez debería decir, aléjate de los ídolos. No olvides los mandamientos del Señor, porque el resultado será que el Señor te va a dar la espalda si tú le das la espalda, si tú no eres agradecido con Dios. Ok, regresemos al reino unificado. Este se compuso de tres personajes, Saúl, David y Salomón, quienes reinaron sobre Israel 40 años cada uno de ellos, de modo que durante 120 años solo hubo un solo reino, que fue Israel. Estamos hablando de 1050 a 930 antes de Cristo. Pero a la muerte de Salomón, Dios divide el reino, ya lo vimos, y se forman dos reinos. El reino del norte, que se llamó Israel, fue formada por 10 tribus Israel, y Jeroboam fue el primer rey, y eligió a Siquem como su capital. Luego la cambió a Samaria, y bueno, tendremos otras circunstancias. Por su parte, el reino del sur se llamó Judá, formada por 2 tribus nada más, por Benjamín y por Judá. Y Roboam, hijo de Salomón, fue el primer rey de Judá y mantuvo a Jerusalén como la ciudad capital. Regresamos. El reino del norte fue gobernado por un montón de dinastías y se mantuvo unos 220 años hasta la destrucción de Samaria por los asirios en el año 722. En cambio, el reino del sur, Judá, fue un poco más estable y conservó todo el tiempo la dinastía de David, de acuerdo al pacto davídico, lo que Dios le prometió. Y durante esta larga historia de unos 350 años aproximadamente, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Muy bien, evidentemente la fotografía que tenemos ahí es de un Jerusalén pues actual. Vamos a ver, aquí tenemos un mapa y aquí tenemos Israel. Vean toda la extensión que tenía el reino de Israel y aquí abajito estaba simplemente Judá. Entonces, el reino del norte, Israel, era casi 3 veces mayor que el reino del sur, que sus hermanos. Aproximadamente 24.600 kilómetros contra un poquito más de 9.000 kilómetros que tenía Judá acá abajo en esta parte. En cuanto a recursos, pues las tierras del territorio de Israel eran mucho más productivas por tener llanos fértiles. En Judá no pasaba lo mismo. En cuanto a la población, el reino de Israel era pues obviamente mucho mayor que la de Judá, eran 10 tribus. Y en cuanto a las capitales, la capital de Judá siempre fue Jerusalén, donde se encontraba el templo. La capital de Israel cambiaba continuamente de lugar. Samaria fue el lugar donde duró más, pero estaba asociada a ritos de idolatría. Entonces, aquí tenemos una comparación sencilla entre los dos reinos.
Jehová había instruido específicamente un lugar para adorarle y para traerle ofrendas. ¿Qué es lo que dice precisamente aquí en Deuteronomio 12? Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Esta instrucción fue dada a Moisés de Deuteronomio. Sin embargo, por la situación geográfica y que ya eran dos templos, el reino de Israel se alejó de Jehová, o sea, el reino del norte, al no poder bajar, por instrucciones de su rey, a Jerusalén a adorar al Señor. ¿En dónde? Pues en el templo de Salomón. Vamos a enfocarnos ahora en el reino del norte, en Israel. Israel tuvo 19 reyes en su breve historia. Todos ellos, los 19, fueron malos ante los ojos de Dios. Todos cayeron en idolatría, en apostasía. Y el reino pues solamente duró poquito más de 220 años. En el año 722 antes de Cristo, el rey de Asiria, Sargón II, invadió conquistó, invadió Israel. La mayor parte de la población fue llevada cautiva a las provincias orientales del reino asirio. Los deportados nunca volvieron en masa del cautiverio, sino que realmente desaparecieron para siempre de la historia y como tribus desaparecieron. Los asirios dejaron unos pocos israelitas en los territorios del norte y enviaron a otra gente para ocupar la tierra vacía, los cuales se mezclaron con los pocos israelitas que habían quedado. Y de allí precisamente surgen los samaritanos, que son una raza mixta, que son despreciados por los judíos porque no tienen raza pura. Y aquí encontramos parte de los palestinos y bueno, otras historias más que a la fecha siguen afectando, siguen impactando. La gente de Israel había creído que el pacto con Dios los hacía inmunes al juicio. Pero el Señor les enseñó otra cosa y eso está ahí en Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios le está diciendo que va a castigar a su pueblo. Y más adelante veremos en qué reside esto. Y reside básicamente en que Dios ama a sus hijos. Esta es una lista comparando los reinos del norte, que están de este lado, con los reinos del sur, que están de este lado. Y aquí vemos, supuestamente en amarillo como en verde, los reyes buenos que estuvieron en Judá, mientras que en el lado de Israel pues no hubo ninguno bueno. Y vemos realmente cuánto tiempo aquí reinaron cada uno de ellos. Aquí en este caso vino el cautiverio de Asiria y 150 años después Jerusalén es destruido por los babilonios. Entonces, fíjense, en Judá, por la parte de David, sí hubo varios reyes que buscaron de corazón seguir a Dios. Muy bien, ahora pasamos al reino de Judá, o sea, las dos tribus. El reino del sur tuvo 19 reyes y una reina, todos pertenecientes al linaje genealógico de David. Y de ellos, de estos 19, 8 actuaron bien a los ojos de Dios. El reino, ya sacamos cuentas, duró unos 150 años más que su reino hermano, pero al final de los cuales los judíos fueron llevados al cautiverio por Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia por allá del año 587 a.C. Desde el principio, Moisés les había advertido sobre las consecuencias de la desobediencia. ¿Se acuerdan? De la apostasía. Y los profetas habían insistido continuamente en que el juicio sería inevitable si la nación, si el pueblo de Israel no se arrepentía. Y es que precisamente en 2 de Crónicas encontramos: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Ya no hubo remedio. Recibieron muchas advertencias, conocían la Biblia, Dios les mandó profetas y no hicieron caso. Lo cual más o menos aplica en nuestra época, porque nosotros tenemos la Biblia y podemos leer lo que Dios quiere de nosotros. Así Judá, el reino del sur, fue destruido y el reino terrenal de David dejó de existir. Nunca más el trono de David sería ocupado por un descendiente de este, hasta que no apareciera quien había de tener el derecho de reinar, Jesucristo, de acuerdo al pacto davídico. La historia de los reyes de Israel nos enseña que todo rey humano falla y todo humano peca. Eso lo dice la Biblia. Pero solo el rey Dios hombre reinará con perfecta sabiduría y perfecta justicia. Después de 70 años de esclavitud, en 536 a.C., Ciro, el persa, subió al poder y permitió que los judíos exiliados en Babilonia regresaran a Jerusalén. Los judíos regresaron a Jerusalén. Llegaron a ser un pueblo gobernado principalmente por sacerdotes. Antes eran amantes de la monarquía, les fascinaba, querían tener un rey. Ahora, después de haber pasado por la escuela disciplinaria del exilio, aceptaron de buen grado un gobierno sacerdotal nuevamente. Los próximos 2 capítulos tendremos más detalle de qué es lo que pasa en Crónicas y qué es lo que pasa en Reyes. Pero por mientras vamos a ver nuevamente el video de The Bible Project Español. Los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son 2 libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada, que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas, y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel. Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego, él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas.
Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte, 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo. Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. Ok, para cerrar este capítulo del día de hoy, tenemos un versículo que estaría padrísimo que pudieran memorizar, porque resume parte de lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Dice la palabra del Señor en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La palabra de Dios la tenemos en nuestras Biblias. Está a nuestro alcance de tomarlo con las manos. Y Dios quiere que conozcamos la Biblia, que la memoricemos, que la guardemos. Pero no solo que la guardemos en la biblioteca, sino quiere que la conozcamos y que la apliquemos. Que hagamos conforme a todo lo que en la Biblia está escrito. Y así Dios te va a bendecir. Así Dios te va a prosperar. ¿No es lo que todos queremos? Tenemos la receta: seguir a Dios y no apartar de nuestra boca este libro de la ley. Amigos, que Dios los bendiga.